Hoy vamos a hablar de One Million, el original, el EDT, el lingote de oro, una de las fragancias más utilizadas desde su lanzamiento en 2008, muy pero que muy popular, lo que lo ha hecho, al igual que Invictus, víctima de su propio éxito, ya que como hay tanta gente que la lleva, hay mucha gente que la odia por eso, porque es bastante común, bastante popular. Y vamos a ver si merece el hype que tuvo en su día en 2024 y si deberíais añadirla a vuestra colección a pesar de su popularidad. Como siempre vamos a empezar echándole un vistazo a la caja y aquí la tenéis. Es una caja, como podéis ver, totalmente en color dorado y todo lo que es letras y logo en negro con un poco de relieve. Nada en los costados, sigue siendo dorada. Por detrás simplemente la formulación. Por debajo QR, código de barras y por arriba, no sé si va a apreciar, la P, el logo de Paco Rabanne. Y poco más. Luego una vez abrimos, nos encontramos con lo que viene siendo la fragancia en el interior. Es una caja, como nos tienen acostumbrados un poco los diseñadores hoy en día, bastante básica, bastante barata. Sigo pensando que ya a día de hoy deberían currarse un poco más la caja, porque recordemos que esto no deja de ser algo que muchas veces es un regalo, y una caja un poco de mayor calidad estaría bien para que tenga mejor presentación. Además que no son fragancias muy baratas y quieras o no podrían invertir un poco más en la caja sin que pierdan mucho beneficio. Pero bueno, al final del día no deja de ser una caja y eso es un poco a gusto de cada uno. Pero aquí la tenéis. Seguimos con el diseño de la botella y aquí lo tenéis. Es un efecto totalmente espejo, ahí podéis ver la cámara. En dorado, aquí está el atomizador, así que no lleva tapón porque el pulsador lo tenemos aquí arriba con el logo de One Million también. Lo que es la parte trasera es totalmente en cristal, un poco donde va toda la fragancia. Es transparente, pero la verdad es que es bastante oscuro. No sé si se llega a apreciar bien. Y la verdad es que es una botella muy conocida, el lingote de oro. Sí que es cierto que no deja de ser todo en plástico, como se puede observar aquí. Estos de plástico podrían haberlo hecho de metal. Es cierto que le pasa un poco como con One Million, que lo que es el atomizador suena un poquito, pero quieras o no es como un diseño bastante icónico, ¿no? Este diseño tipo lingote de One Million que ha seguido con todos sus flankers. Te puede gustar más o menos, te puede parecer un poco hortera dentro de lo que cabe o no. Es cómodo de sostener en la mano, por lo menos la versión de 50 mililitros, que es la que tenemos aquí. A mí personalmente no es un diseño que me encante, pero puedo entender que tiene su público, sobre todo entre la gente un poco más joven. Pero por si queréis echar un ojo, aquí lo tenéis. En cuanto al atomizador, le vamos a echar un pequeño ojo para ver si es de calidad o no, y aquí lo tenéis. La verdad es que está bien, un poco dentro de la media, normalucho. Tampoco es que suelte una cantidad increíble ni en una nube muy extensa, pero está bien, al final es un poco hace su función, tampoco nos vamos a poner muy quisquillosos en este sentido. Y la verdad es que en el aire ya empieza a olerse este olor bastante conocido que creo que todos los que hemos olido esta fragancia podríamos reconocer en cualquier sitio. Vamos a echarle un ojo a las notas de salida, para ello nos vamos a echar unas cuantas atomizaciones. 3, ¿por qué no? Vamos a secar un poco para que se pase un poco toda la salida alcohólica que pueda tener. Ok. En las notas de salida nos dice que tenemos mandarina, pomelo y menta. Y claramente es una salida cítrica, ¿vale? Sí que se nota lo que viene siendo ese pomelo y esa mandarina. Y la menta también está ahí. No es una menta muy bestia, como podría ser un poco la nota de menta de Versace Eros, pero está ahí para darle como un toque fresco, por lo menos en la salida, junto con los cítricos.
En cuanto a la salida, no deja de ser una salida muy conocida, una salida muy agradable, una salida que está hecha para gustar desde el principio. Y ya os digo, es una buena salida. Es verdad que es una salida un poco genérica, un poco ligeramente diría que sintética, pero está ahí, ¿vale? Es una buena salida. En cuanto a las notas de corazón, nos dice que nos encontramos con canela, especias y rosa. En cuanto a las especias, a mí me tiran un poco hacia el comino. Creo que alguna vez he escuchado que va un poco en ese sentido del comino. Lógicamente la canela está ahí. Creo que va a ser una de sus notas un poco generales, la canela. Y la rosa que nos dice que tiene está, ¿vale? Por lo menos en las notas de corazón se nota como un toque floral, que se une un poco a esas especias. Ya lo que viene siendo la fragancia se vuelve cálida, ¿vale? Deja un poco atrás ese frescor inicial de la salida y empieza a volverse una fragancia cálida, un poco dulce, un poco floral. Ya ese cítrico se ha perdido, la verdad es que prácticamente del todo. No son unas notas de corazón malas, sí que son un poco genéricas, por así decirlo, para ver si nos entendemos. No son malas, pero son genéricas. Está claro que está hecho para gustar. Quizá me habría gustado un poco más de duración de las notas cítricas o que estuviesen un poco más incluidas en las notas de corazón después de la salida. Y es cierto que esperaba que la rosa estuviese un poco más en la parte secundaria, pero sigue estando ahí. O sea que, ya os digo, en el corazón es especiado, canela, un poco comino y esa rosa, como para dar el paso a ser una fragancia cálida, un poco esa idea de fragancia de noche. En cuanto a las notas de secado de este 1 Million EDT, nos dice que nos encontramos con ámbar, cuero, maderas y pachuli. Como siempre, lo que vamos a hacer es echarnos unas cuantas atomizaciones, dejar pasar unas 6-8 horas, dado que es un EDT y me espero un poco por ahí la duración, aunque he oído que hay gente que le dura más. Si dura más, entenderemos que es 8+. Y vuelvo y os doy las conclusiones de este 1 Million EDT. Han pasado ya alrededor de unas 8 horas desde que nos echamos este 1 Million EDT de Paco Rabanne y tengo que decir que en algunos sentidos me ha sorprendido y en otros no tanto. Si tuviese que resumir un poco las notas de secado, esa canela está totalmente ahí, unida a las especias, que si tuviese que ponerles un poco un orden en mi cabeza, y aunque suene un poco raro, sería comino, clavo y quizá cardamomo, porque a veces sí que me huele un poco a cardamomo, aunque creo que no tiene esas notas por ningún lado. Pero eso todo sería esa canela unida un poco a unas especias, un poco amaderado, ¿vale? Un poco también empujada a esas maderas por el pachuli. Y el ámbar lo que hace es darle como ese toque dulce unido con las especias y sobre todo con esa canela. Y al mismo tiempo darle una sensación almizclada. Lo que va a hacer que este perfume tenga un poco ese olor un poco a jabón, ¿no? Un poco jabonoso, un poco limpio. Entonces es como que cierra un poco el círculo este de persona sexy, por así decirlo, un poco jugando con ese cuero que también está aquí, que es un cuero bastante animal, en el sentido de que se huele poco sintético y es algo fuerte, un poco algo que empuja la fragancia. Supongo que por eso es en parte una fragancia bastante popular por la noche, porque al final se empuja, es una fragancia cálida, ¿vale? No diría que es una fragancia fresca para nada, es una fragancia que está hecha mucho para la noche y que sus notas de secado yo creo van muy enfocado a eso, a una persona que quiere dejar claro que se siente bastante sexy, una persona que quiere dejar un mensaje de que aquí estoy y sobre todo un mensaje de juventud, ¿no? Un poco juvenil. No la considero una fragancia madura, pero de eso hablaremos un poco más adelante. En cuanto a la duración y la estela de este 1 Million, diría que está alrededor de unas 7-10 horas y pongo esa franja un poco porque
Yo creo que ahora mismo que han pasado es unas 7-8 horas. Sigue estando ahí, es verdad que la parte que queda es un poco más a ras de piel, pero sí que leyendo en foros y buscando un poco opiniones y hablando con gente que sé que utiliza esta fragancia, me han dicho que a ellos les llega a durar de 10 a 12 horas, lo cual para ser un eau de toilette es una duración muy buena. Ya os digo, yo creo que en parte es por esas notas que tiene un poco que retienen la fragancia bastante en la piel. Así que tiene una muy buena duración, incluso a día de hoy. Esto es un batch nuevo, así que sigue siendo una buena duración para el 2024. Y en cuanto a la estela, sí que las 2-3 primeras horas la estela es bastante fuerte. Si os pasáis un poco de atomizaciones, creo que va a ser bastante invasiva. Creo que por eso es tan reconocida hoy en día, porque si pasabas a lo de alguien y lo olías, sabías que llevaba 1 million, entonces la estela es buena. Yo diría que la estela está alrededor de unos 2-3 metros las 3 primeras horas. Luego sí que se acerca un poco más a la piel, alrededor de medio metro, 1 metro, una burbuja un poco personal. Pero recordemos que es uno de toilette, entonces es una buena estela para ser uno de toilette y no un perfume. Así que en ese sentido se lleva buena nota. Llegamos a la parte que más os interesa a todos vosotros de este 1 million, y es saber si a día de hoy en 2024 os va a conseguir cumplidos o no. La cosa es que fue tan popular por algo, y es que esta fragancia en su día conseguía muchos cumplidos de las mujeres sobre todo, y también de género masculino, pero sobre todo de las mujeres. Por eso en parte es una fragancia de noche, un poco una fragancia para sentirte sexy, por así decirlo, una fragancia para ligar. ¿Y os va a conseguir cumplidos? Totalmente sí, pero hay que hacer una pequeña anotación sobre los cumplidos que os va a conseguir este 1 million, porque tiene un pequeño contra. La cosa es que al ser tan popular, ¿vale?, al llevarla tanta gente, aunque es cierto que cada vez la lleva menos gente porque quieras o no ha perdido popularidad con el tiempo, y ahora el mundo de las fragancias tiene muchas opciones a muy buenos precios y para todos los gustos, lo que va a pasar con esta es que mucha gente, y esto es algo que no me suele pasar con ninguna, ni siquiera me ha pasado con Invictus, que también es una fragancia muy popular, y es que os va a venir alguien, ¿vale?, que conoce esta fragancia y os va a decir: ¡buah! ¿Qué fragancia llevas? Porque me recuerdas a X persona. Y puede que esa persona sea su expareja o algún pariente, pero que sepáis que puede pasar que os digan: oye, ¿me recuerdas a alguien? ¿Qué fragancia llevas? Seguramente la hayan olido en alguien porque era muy popular, y suele pasar mucho con las fragancias que cuando alguien la huele le recuerda a X persona, y con esta os puede pasar bastante. A mis amistades, por ejemplo, les pasa con Hugo Boss Hugo Man, que llevaba mucho yo en su día. Cuando huelen a alguien que la lleva, me dicen: oye, buah, el otro día olí a alguien que me recordó un montón a ti, y es porque llevaba una fragancia que llevé cuando era muy joven y nos conocíamos desde entonces. Así que ¿os va a conseguir cumplidos? Totalmente sí, sigue consiguiendo muchos cumplidos. Sí que es cierto que los cumplidos van a venir más un poco de la gente un poco más joven, ¿vale? Porque yo os digo, es una fragancia bastante juvenil, pero los va a conseguir, eso sin duda. Pero tened en cuenta que también va a conseguir ese efecto de que le recordéis a alguien, a X persona, por si eso es algo que os molesta. Aunque hay que decir que eso os puede pasar con cualquier fragancia. Si alguien lleva, yo que sé, por ejemplo, una de Jean Paul Gaultier, que es bastante popular también, seguramente le recuerdes a esa persona. Si quieres oler totalmente exclusivo, cumplidos totalmente exclusivos, quizá esta no sea tu mejor opción. Pasando un poco a la edad en la que recomiendo esta fragancia, os diría que está hecha bastante para la gente joven. De 15 a 25 a 30 años, que cualquier persona puede llevar cualquier fragancia a la edad que sea, si os gusta, siempre os lo digo. Pero es cierto que como está tan enfocada un poco al mundo de la noche y un poco enfocada a eso, a gustar un poco a esas canelas, esas especias y un poco a ese toque animalico, creo que está enfocada un poco al toque juvenil. No es una fragancia muy madura. Es cierto que luego los flankers, como puede ser el Parfum, el Elixir, y luego creo que está el Lac y tal, que son un poco más maduros que este, pero en concreto este EDT creo que está enfocado más a la gente joven.
entre 15, 25, 30 años. Pero como siempre os digo, podéis llevarlo si os gusta. Pero para mí es una fragancia juvenil. Si hablamos de las épocas del año en la que os recomiendo esta fragancia de 1 Million de Paco Rabanne, os diría que esto es bastante evidente por ser una fragancia tan cálida, un poco dulce, un poco bestia con ese cuero animalico, que es una fragancia más orientada al otoño y al invierno. Aunque hay que hacer una aclaración, al ser una fragancia tan enfocada a la noche, hay que decir que incluso en primavera y en verano hay mucha gente que la lleva y es comprensible. Es cierto que en primavera quizá dé un poco más igual porque las noches siguen siendo un poco más frescas, pero cuando llega el verano y las noches son un poco calurosas, tendría cuidado de echarme demasiados sprays, ¿vale? Porque puede ser muy invasiva, sobre todo si os echáis bastante en la ropa, tened en cuenta que va a durar más, de 10 horas, y si os pasáis vais a ser como una especie de nube de canela, de especias y un poco ese cuero y un poco almizclado jabonoso. Vais a oler bien, pero vais a oler un poco bestia. Entonces, en ese sentido, si fuese general, la recomendación sería totalmente otoño-invierno y luego en primavera y verano por la noche. Por el día no lo recomendaría. La verdad es que creo que en ninguna ocasión. Pasando un poco a las ocasiones que os recomiendo llevar este Paco Rabanne 1 Million EDT, os diría que sobre todo la enfocaría a la noche, más que al día. No la veo tanto una fragancia de oficina, ni de estudiar, ni un poco de gimnasio, ni de ir a comprar, que la podéis utilizar tranquilamente, simplemente tendréis que utilizar unos cuantos sprays menos, porque es bastante invasiva, sobre todo si estáis en espacios cerrados, en espacios un poco pequeños, puede ser bastante invasiva en su nube. Y sobre todo la veo para la noche, para las citas, para salir de fiesta, porque al final es una fragancia bastante atractiva, un poco enfocada en ser sexy, un poco en atraer a los demás, un poco a eso, a la juventud, un poco jovial, y en eso la verdad es que lo hace muy bien. Sigue sin ser un poco mi fragancia, un poco que elegiría para ir de noche, porque mi gusto personal va un poco más en el estilo de Givenchy Reserve Privé, un poco ese iris, castaña, whisky, un poco una fragancia más oscura, que quizá no sea tan sexy para algunos, pero para mí es algo que me gusta mucho. Pero entiendo por qué a alguien le gustaría mucho llevar estas fragancias de noche, porque al final es una fragancia que atrae mucho, es una fragancia que gusta mucho a las mujeres y, seamos sinceros, hay mucha gente que lleva fragancias simplemente por atraer a los demás. Entonces, en ese sentido, mi recomendación sería por la noche siempre, y por el día a día la podéis llevar, pero siempre teniendo cuidado un poco de los sprays que os echáis. Pasando un poco al tema del precio, deciros que este 50 mililitros en concreto en Amazon creo que está alrededor de unos 50 euros, si no me equivoco, en el momento de grabar el vídeo. En Perfumes Club, que es un poco donde suelo coger las fragancias, está alrededor de ahí, creo que la cogí a 48 euros, si no me equivoco, 48 o 49 euros. Y en Amazon lo que son 100 mililitros, que es el doble de esto, estaría alrededor de los 66 euros normalmente, y la versión de 200 está a 86, 88 euros. Pero ya os digo, una versión gigante de 200 mililitros de esto os va a durar, no sé, igual 2 años si la utilizáis de vez en cuando, si no la utilizáis en el día a día. Sobre todo si no la utilizáis en el día a día, igual os dura hasta 3 o 4 años. Así que ahí tenéis que ver un poco qué es lo que preferís, si más cantidad y que os dure mucho más, o tener una de 50 mililitros porque tenéis varias fragancias. Yo os digo, suelo comprar las de 50 mililitros porque al final tengo un montón y tengo que probar un montón, entonces tampoco es que vaya a llevar una fragancia todo el rato y normalmente no me compensa comprar una de 200 mililitros a menos que me guste mucho la fragancia, como me pasó un poco con la de Eros de Versace. Pero creo que el precio está bastante contenido, sobre todo teniendo en cuenta que, quieras o no, esa popularidad que tuvo en su día y que tiene actualmente le da cierto renombre, entonces le permite seguir teniendo esa especie de precio medio en 50 euros por 50 mililitros, 1 euro al mililitro, lo cual es bastante estándar hoy en día, teniendo en cuenta la inflación. Así que lo veo un precio contenido, sobre todo si te pasas a la versión de 200 mililitros, que creo que es la que mejor sale de precio, siempre suele pasar.
pero por 89 euros 200 mililitros de esto que os va a durar la vida está bastante bien. Así que el precio le pondría un 8,5 o 9. Es verdad que la inflación le ha afectado un poco, pero tampoco creo que sea un precio súper excesivo por una fragancia que, quieras o no, está hecha para atraer a los demás y para generarte cumplidos. En cuanto a la calidad de las notas de este 1 Million, deciros que no las noto súper sintéticas, sí que son algo sintéticas, pero son unas notas de calidad, en el sentido de que incluso siendo un eau de toilette, la concentración está bastante conseguida, de ahí un poco también la duración. La nota de cuero, la verdad es que es de las que más me ha sorprendido, sigue estando un poco ahí, y esa canela, que es yo creo que la nota más prominente, la verdad es que se nota de calidad. Y al final yo creo que esa combinación canela, cuero y un poco ese toque almizclado que le da como el toque un poco jabonoso con el ámbar, es una combinación de notas bastante buena, está hecha para gustar, así que en ese sentido yo creo que si le tuviese que poner una nota a las notas sería un 7,5. Como conclusión final de este Paco Rabanne 1 Million EDT, deciros que entiendo por qué le gusta, entiendo el público objetivo de esta fragancia, entiendo un poco que sea tan para la noche y tenga ese toque un poco juvenil, también por qué tuvo tanto hype en su día y por qué lo lleva tanta gente, aunque también entiendo un poco la otra parte de los que dicen que está muy masificada. Pero tengo que decir que no creo que sea tanto eso, porque ya no la huelo en tantas personas como hace años, sino que si la llevas les vas a recordar a otras personas que quizá ya no lleven esa fragancia, pero en su cabeza, en su memoria olfativa, esta fragancia sigue oliéndoles a X persona, entonces te van a decir, me recuerdas a tal. Pero no significa que esa persona lleve ya esta fragancia, sino que la llevaba en su día. Y creo que es algo que pasa mucho con este, porque personalmente no es una fragancia que huela tanto últimamente, en los últimos años, en otras personas, pero entiendo que recordarle a alguien constantemente por la fragancia que llevas puede no ser algo muy cómodo y por eso puede ser un motivo por lo que la gente no lo compre. En lo personal no es una fragancia que yo prefiera para la noche, un poco para el mundo de la noche, porque ya os he dicho que mis preferencias son un poco más oscuras, un poco más amaderadas, iris, un poco más boozy con toques de whisky, un poco de ron, un poco notas alcohólicas. Y aquí no encuentras esto es una fragancia más juvenil, un poco más alegre, un poco más de atraer a los demás. Las fragancias que llevo yo por la noche son más de que me gusten a mí, que le gusten a los demás. Eso puede ser sonar un poco raro, un poco de ego, pero yo llevo las fragancias que me gustan, si a los demás les gustan, genial, y no hay ningún problema. Pero no la veo una mala fragancia, ¿eh? Eso quiero dejarlo claro. Si tuviese que ponerle una nota, sería un 7, 7,5. Creo que no está a mal precio, a 1 euro el mililitro, unos 50 euros esta versión. Sí que es verdad que la de 200 mililitros sale mucho mejor de precio, porque te llevas 200 mililitros por ni 90 euros y si te gusta mucho esta fragancia, quieras o no, es mejor que te vayas a por la versión de 200 mililitros. Pero en general la veo una fragancia bastante redonda. Creo que tenían un concepto bastante claro de lo que querían conseguir cuando la crearon en 2008. Querían conseguir una fragancia para atraer a los demás, un poco animalica, un poco con ese toque de cuero, las canelas que gustan mucho a la gente, un poco el toque especiado y meterles unas pocas maderas para darle ese toque masculino apoyado con el vetiver. Entonces ahí lo hicieron muy bien. ¿Que es una víctima de su propio éxito? Sí, es lo que hay. Pasa con muchas fragancias, cuando gustan mucho, la gente pues no quiere comprarlas tanto porque no quiere oler a lo mismo que los demás. Lo veo normal y al mismo tiempo lo veo un poco no del todo correcto, porque si te gusta una fragancia, creo que da igual que los demás la lleven. Si te gusta a ti, lleva lo que te gusta y ya está. No hay que fijarse tanto en lo que llevan los demás. Daros cuenta que la fragancia más vendida en Amazon es Nautica Voyage, la lleva mucha gente, pero incluso así es difícil que yo me cruce con gente que la lleve. Incluso cuando es una de las fragancias más vendidas, no todo el mundo la lleva y aún así yo hay veces que me la pongo sin ningún problema y la gente dirá, pero que tengo una colección de fragancias bastante amplia y llevar Nautica Voyage que cuesta
15 euros o menos en Amazon. Es un poco raro, pero es una fragancia que me funciona, es una fragancia que me da energía y ya está. Entonces, os recomiendo que si estáis en una ciudad o hay una tienda en vuestro pueblo, villa, ciudad o donde viváis, que tengan esta fragancia para probarla, la probéis y si os gusta, iros por una versión grande de 200 mililitros que os va a durar años y ya está. Mientras disfrutéis la fragancia, lo demás no importa si es muy popular, si la lleva mucha gente o si no la lleva nadie. Porque al final el mundo de las fragancias es muy personal y tenéis que disfrutarlo. Tenéis que probar cosas nuevas o quedaros con las cosas que os funcionan y que os gustan. Al final es la opinión vuestra la única que va a contar, a menos que vuestro objetivo sea conseguir cumplidos. Entonces ahí tendréis que priorizar un poco fragancias un poco más comunes, un poco más de diseñador, un poco que están hechos para atraer. Y esta en este caso, para conseguir cumplidos, es una muy buena opción. La verdad es que no tenía ninguna intención de hacer esta review actualizada en 2024 de este 1 Million EDT, pero me lo encontré en Perfumes Club mirando un poco la sección de perfumes y dije, oye, no es una fragancia que nunca haya llevado, no es una fragancia es una fragancia que he olido en los demás, pero que no he olido mucho en mi piel y quiero ver de qué se trata todo ese hype que tenía en su día cuando yo llevaba fragancias más frescas, cuando los demás iban un poco a las fragancias cálidas. Así que aquí la tenéis, 1 Million de Paco Rabanne, espero que os haya resultado útil y como siempre, si os gusta el vídeo, considerad suscribiros para no perderos próximos vídeos. Si tenéis cualquier duda sobre esta fragancia o sobre cualquier otra, o si tenéis una sugerencia de fragancias que os gustaría que trajese al canal, podéis dejármela en los comentarios y nada, nos vemos en el siguiente.